Si hubo un conflicto periodístico conocido en el año 1917, empresarial, fue el que prácticamente resquebrajó uno de los periódicos más históricos de Madrid, concretamente el diario El Imparcial. El diario El Imparcial, fundado por la familia Gasset, era propiedad de la Sociedad Editorial, un conglomerado que en Madrid poseían 3 periódicos: El Heraldo de Madrid, El Liberal y El Imparcial. De estos, El Imparcial lo podíamos considerar como el ala más derecha de aquel grupo. Un periódico cuyos principios eran la monarquía y el sistema de la Restauración. De hecho, el propio señor Gasset había sido ministro en muchos gobiernos de la Restauración. El problema es que su posicionamiento con el Trust y aquella política de confrontación con don Antonio Maura y el Maurano le había salido muy caro, y aquel periódico que antaño tuvo una tirada de 130.000 ejemplares había caído en picado, que es lo que convierte a una cabecera en una víctima fácil. Y entonces entró en escena un empresario, don Nicolás María de Urgoiti, el fundador de la editorial Calve y gerente de la papelera, principal propietario del papel que se usaba en los periódicos, por tanto. El señor Urgoiti ya tenía en mente desde hacía tiempo hacerse con una cabecera nacional. Se produce así un pacto entre el señor Gasset y el señor Urgoiti. El señor Gasset seguiría siendo propietario del Imparcial, pero se crearía un consejo editorial que llevaría en la práctica la gestión del Imparcial, y ese consejo estaría encabezado por don Nicolás María de Urgoiti. Aunque en el papel el señor Urgoiti solo se hizo con 300 acciones, lo cierto es que en la práctica su núcleo de amistades se llegó a hacer con el control de más de 2.500 acciones del diario El Imparcial. Pero aquel acuerdo Urgoiti-Gasset duró bastante poco. Concretamente hasta que el día 13 de junio de 1917, José Ortega y Gasset publicó un artículo titulado Del momento político, bajo el arco en ruina, donde en la práctica pedía la convocatoria de unas Cortes Constituyentes para acabar con aquel sistema de la Restauración. Y eso que el señor Ortega y Gasset, como concesión, no llegó a criticar expresamente a la figura de su majestad el rey Alfonso XIII, pero fue suficiente para que se armara la gran guerra entre unos y otros por recuperar el control. El dilema era el siguiente: ¿quién mandaba en el diario El Imparcial? ¿El propietario, don Ricardo Gasset, o ese consejo encabezado por Nicolás María de Urgoiti? El 17 de junio de 1917, el director del Imparcial, don Félix Lorenzo, tomaba parte en el asunto, pero no en el Imparcial, sino en otro diario, en el de más tirada, el diario ABC. En esa carta, el señor Lorenzo se posiciona claramente a favor del consejo, es decir, del señor Urgoiti, diciendo que a él lo que le habían dicho los propietarios en su momento era que debía obedecer al consejo, y como tal, pues obedecía al mismo. Al día siguiente era el propio señor Gasset el que publicaba una carta en el diario ABC para reprobar a su todavía director, diciendo: el señor Lorenzo aparece hoy con distinto criterio que, a juicio mío, no obedece a ningún escrúpulo de conciencia. Vamos, que estaba insinuando que había sido comprado. Es de deplorar sinceramente la actitud del señor Lorenzo, decía en aquel artículo. Al día siguiente, el 20 de junio, había otra nueva carta en el ABC, esta vez de los redactores del Imparcial, que decían que estaban unidos, evidentemente, en torno al señor Gasset, o sea, desacreditando a lo que había dicho el señor director, señor Lorenzo. El mismo 20 de junio, en el propio periódico, en el Imparcial, donde claramente ya no mandaba el señor Lorenzo, sale por fin una carta hablando del tema, en plena portada, donde el propio señor Gasset dice textualmente: ¿qué acto más absurdo la del señor Urgoiti pretender llamarse dueño del Imparcial por poseer 300 acciones de las 2.740 que constituyen el capital social del Imparcial? En esa carta el señor Gasset señalaba que de esos miembros del consejo que había formado el señor Urgoiti, los únicos que tenían acciones eran el propio Urgoiti, el señor Ortega y Gasset, que tenía 30 acciones, y Juan Cruz, que tenía alguna más. Evidentemente, esta polémica no se solucionó con artículos en el Imparcial o en el ABC, sino en los tribunales. El punto más simbólico de la crisis del Imparcial se produce el 21 de junio de 1917, cuando don Mariano de Cavia, probablemente la firma más prestigiosa del momento, anuncia públicamente: mi firma
no aparecerá en este periódico, en El Imparcial, mientras no recobre su vida de un modo absolutamente legal e indiscutible. En lo que, por cierto, se interpretó como un apoyo del maestro don Mariano de Cavia a Urgoiti, Lorenzo y compañía. Tras 2 meses, la guerra por El Imparcial culminó. Don Nicolás María de Urgoiti perdió el pulso, puesto que la familia Gasset recuperó, teniendo que volver a comprar las acciones al señor Urgoiti, pero recuperaron el control del periódico. No fue del todo una victoria, porque El Imparcial, a efectos prácticos, había desaparecido. Si ya estaba en crisis antes, después de esto ya había perdido toda presencia real en la influencia y política española. Y en cambio, el señor Urgoiti está a punto de sacar otro proyecto, que aparecerá un año después, y en el que le acompañarán todas las grandes figuras que le han apoyado en esta crisis. Don Félix Lorenzo, don José Ortega y Gasset, don Mariano de Cavia. Un nuevo periódico que tendrá mucha más influencia en ese periodo de la historia de España, el de la Restauración y el que viene después, que el que pudiera tener El Imparcial. Más tarde, don Ricardo Gasset diría que todo aquello lo montó el señor Urgoiti para ganar publicidad. Si fue así, la jugada le salió bastante bien.